Compañeras, compañeros, buenas noches. Evidentemente hay mucho para celebrar en la noche de hoy. Laura ha sido muy contundente con la rememoración que ha hecho de las luchas libradas en esta ciudad, de las victorias, de la lucha por el tema de las inundaciones y la recuperación, por ejemplo, de SUTEBA, que es un golpe político y moral decisivo contra la burocracia sindical, en el marco de un importante movimiento de docentes en toda la provincia de Buenos Aires. E indudablemente la victoria última, la más importante, fue haber logrado que Néstor Pitrola sea el diputado nacional del Partido Obrero y del Frente de Izquierda por la provincia de Buenos Aires. Una provincia esquiva, una provincia que con un 3% sobre el padrón electoral era siempre un obstáculo proscriptivo contra el ingreso de los representantes políticos combativos en el Congreso Nacional. Recuerden todos que en el 2011 ya se habían reunido los votos necesarios para ser diputado nacional. La lista que encabezaba Néstor Pitrola tenía más votos que 11 de los que ingresaron al Congreso Nacional por otros partidos, y no fue por este piso, y esta vez los derrotamos. Y esta es una gran victoria del Partido Obrero de la provincia de Buenos Aires y el Partido Obrero de La Plata, una gran victoria, que ayer la viví con una gran intensidad, porque en un acto sindical, en un acto de centrales obreras, no solo tuvimos un orador del Partido Obrero, sino que tuvimos por sobre todo como orador a un diputado nacional, el diputado nacional de los trabajadores, en una tribuna del movimiento obrero que está luchando hoy por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar. Esta creo que es la victoria más importante y es el resultado del esfuerzo militante, de la lucha, del empeño, de la intransigencia de todos los militantes del Partido Obrero. Me coloco más para allá. No, yo entendí que era un intento de hacer una especie de claque a la mención que hago de Néstor Pitrola ayer en la tribuna, de la movilización del día de ayer. Por lo tanto, tenemos razones muy poderosas para celebrar, pero que, como revolucionarios que somos y que pretendemos ser, siempre para nosotros es un desafío. Absolutamente es un desafío. Cada paso adelante que hace el movimiento de los explotados solamente pone al descubierto todos los pasos adelante que faltan para terminar con la explotación del hombre sobre el hombre. Y entonces lo tomamos de esa manera. No nos privamos de la celebración y somos conscientes de que tenemos por delante una tarea mucho más vasta. Hoy, 20 de diciembre, se cumple un aniversario de las jornadas populares que provocaron el derrocamiento de la Rúa y abrieron una nueva etapa política en la Argentina. Si ustedes miran con cuidado a los medios de comunicación y a los diarios, van a ver que ponen énfasis en que en el 2001 lo que ocurrió fue una ola de saqueos. Y entonces se preguntan si estos saqueos son parecidos, son iguales, o tienen algo que ver con los saqueos del 2001. Ni ahora lo fundamental son los saqueos, ni para nada el 2001 fueron jornadas de saqueos. El 2001, el 19 y 20 de diciembre, hubo una rebelión popular. Una rebelión popular de todos los barrios de Buenos Aires, de La Plata, de Rosario, de Córdoba. A las 10 de la noche la gente marchaba en masa hacia la Plaza de Mayo, en una movilización política.
esto de que eran los saqueos es una forma o una pretensión de distorsionar aquella rebelión popular. Y el afán de borrar de la memoria el concepto de la rebelión popular. Para la burguesía, la rebelión popular, que es el momento de mayor creatividad de un pueblo, lo presenta como una cuestión de saqueo. Y ha tocado un punto que es neurálgico, muy importante. Nosotros tuvimos un picnic el domingo 16 de diciembre del 2001. Y en los días previos había habido algunos saqueos. Y estos saqueos, que no fueron de gran relevancia, fueron el detonante de uno de los fenómenos políticos más importantes de la historia del país, que en cierto modo ponían de manifiesto que detrás de los saqueos estaba el propio aparato estatal. Porque llevó al gobierno de la época a hacer lo que hacen todos los gobiernos en similares circunstancias: declarar el estado de sitio en la expectativa de que esa declaración de estado de sitio les da una autoridad que conquista a las clases medias que se ven amenazadas por los supuestos saqueos. Y esto lo he visto en todos los países. La tentación de recurrir al estado de sitio, no ya como un instrumento represivo, sino como un método de atracción a los sectores intermedios de la sociedad que creen que está en peligro la propiedad privada. Y evidentemente el asesor que le dijo a De la Rúa: vos declarás el estado de sitio y sos Gardel, interpretó las cosas de esa manera. La rebelión popular del 19 de diciembre del 2001 fue un hecho extraordinario, porque la clase media y varios sectores de trabajadores quedaron ante un dilema: nos protegemos del saqueo, entre comillas, de los de abajo, bajo el amparo del Estado y del estado de sitio, o nos rebelamos contra el estado de sitio y contra el Estado frente al gigantesco saqueo de los bancos que con la convertibilidad y el corralito se están robando 100.000 millones de dólares de ahorros de la clase media argentina. Y mirando para la izquierda al pueblo que podía estar asaltando un supermercado, y mirando por la derecha a De la Rúa, Cavallo, Chacho Álvarez, Aníbal Fernández, Néstor Kirchner, Menem, dijeron: no, los saqueadores son los banqueros, los saqueadores son el Estado, los saqueadores son los que gobiernan, y salieron a la calle con la famosa consigna: qué boludo, el estado de sitio te lo metés en el culo. Y De la Rúa se tuvo que ir en helicóptero de la Casa Rosada. Fue una de las manifestaciones más poderosas de movilización de las clases medias y trabajadoras en común. En una marcha que el movimiento piquetero organizó en los veranos de la capital federal, desde Liniers a Plaza de Mayo, a lo largo de Rivadavia, durante todo el día los comerciantes salían a la calle a saludar, felicitar al movimiento piquetero, y dado el calor que había, acercarles agua y algunas cosas que son necesarias en jornadas de un calor tan intenso. Esto es lo que hay que recuperar, y este fue el significado de esa rebelión. Una rebelión que inauguró una etapa que aún está presente, porque las rebeliones populares son acontecimientos extraordinarios. Los pueblos están educados por la costumbre y por la educación formal a dejarse someter, a aceptar la autoridad,
a creer que insurgirse no sirve para nada. Entonces las rebeliones populares es el momento en que un pueblo decide tomar la historia en sus manos. Y si la rebelión popular no logró darle la historia en sus manos, le enseñó el primer paso de lo que después, con otros pasos, sería tomar la historia en sus propias manos. Esto no se va de la conciencia popular, ni se va de la conciencia de las clases dominantes, que a partir de ese momento creen que cualquier ataque al pueblo va a provocar una rebelión popular. Entonces muchos sabemos que a partir de la devaluación de Duhalde y compañía se entró en una miseria fenomenal y que por lo tanto en apariencia la rebelión popular nos colocó en una situación infinitamente peor de la que existía con anterioridad. Pero esa es una imagen mecánica. A esa situación de miseria llevaba la caída de la convertibilidad. Lo que ocurrió después fue un permanente ascenso del movimiento popular y obligó a los menemistas que gobernaron con Menem a inventar lo nacional y popular, a inventar que quieren la distribución de los ingresos, a inventar una gringosa fenomenal porque tenían que hacer frente a una conciencia popular que ya no admitía los viejos discursos. Y hoy, 12 años después, tenemos que decir que esa rebelión popular está presente. Y está presente bajo formas diferentes: lucha, movilizaciones, reconquista de numerosas seccionales de SUTEBA, reconquistas sindicales de ATEN, numerosas comisiones internas, 12 años seguidos de victorias en las universidades y en los colegios secundarios. Está presente en todo esto y está presente en 1.300.000 votos del Frente de Izquierda que defendió la rebelión popular del 2001. Es una lección importante. Es una lección muy importante, porque los agoreros dicen: ¿y de qué les sirvió rebelarse? ¿Para qué sirve tanto protagonismo popular? Ven que al final ganan los malos. Después de eso vino Kirchner. Se cambió de careta y pretendió ser un líder popular. ¿Ven que no sirve? Esa es la visión estrecha del acomodaticio, del tipo que está esperando cómo se ubica mejor en la vida, sea en el aparato del Estado, sea con los capitalistas. La visión más profunda, la visión estratégica, no admite ese razonamiento. Acá quedó sembrada una semilla, surgió una nueva generación, educada en la rebelión, en el combate. El gobierno argentino actual ya ha hablado 10 veces seguidas de que va a aplicar el ajuste y las 10 veces tuvo que recular. Las 10 veces las putas tarifas que tenían que aumentar no terminan de aumentar. Creen que si hay un mínimo ataque de cualquier característica, se arma la podrida de nuevo. Están aterrorizados por esa experiencia. Y ahora la enfrentan nuevamente con las movilizaciones para que el pueblo tenga los 8.500 pesos de salario básico, que no es otra cosa que aquel salario mínimo igual al costo de la canasta familiar que todos nuestros adversarios opinaban que era una prédica en el desierto del Partido Obrero. Se equivocaron con todas las cosas que hablaron del Partido Obrero, como prédicas inútiles y sin porvenir, y se han equivocado en esta, que era la que más creían, la que más sostenían. ¿Cómo un trabajador va a ganar 8.500 pesos de mínimo? Estuve en un programa de televisión, el último que participé, y cuando dije esto, todos reaccionaron en una mesa muy caballeresca, donde cada uno dejaba hablar al otro, durante
40 minutos todo el mundo dejó de hablar, todo el mundo, hasta que yo dije 8.500 pesos y todos saltaron diciendo, no, Argentina no tiene las condiciones para pagar un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, pero le sobran condiciones para tolerar una fuga de 80.000 millones de dólares en el lapso de 8 años. Es un país maravilloso. Te podés llevar 80.000 millones de dólares, pero no podés pagar 8.500 pesos de salario. Entonces, las experiencias se van acumulando, se van entrelazando y por otros carriles van concretándose en formas políticas más avanzadas, porque en el 2001 no existía en el campo de la izquierda una alternativa política como la que el pueblo votó en las elecciones del 27 de octubre. Este es el proceso que se va dando en el país. Y nosotros no estamos exagerando la importancia de esta victoria. Nosotros consideramos que esta victoria es modesta. Pero sobre la base de la modestia se puede construir. Y a veces sobre la base de la soberbia no se construye nada. Nuestra conclusión es que millones de trabajadores, no algunos miles de activistas, se han abierto a escuchar al Frente de Izquierda y al Partido Obrero. Y para nosotros eso es suficiente. Para nosotros es suficiente. Lo que había que conquistar era el oído del trabajador. El problema de conquistar su conciencia y su voluntad de lucha, ese no es el problema. Eso ya es fácil. Eso es fácil porque tenemos una burguesía en decadencia que está hundiendo al país y tenemos una organización política de los trabajadores, el Partido Obrero, el Frente de Izquierda, que tiene un programa y que tiene una estrategia. Lo único que estábamos necesitando es que nos presten atención, que nos escuchen millones. Miles nos han escuchado siempre. Miles nos han escuchado siempre. Y ahora tenemos esa posibilidad. De ahí la seriedad del trabajo que tenemos que encarar de aquí en más. Porque ahora hay que transformar toda una tendencia. Hay que permitir que toda una tendencia se desarrolle políticamente en oposición a la burguesía. Y esto ocurre, algo muy importante, en un momento de desintegración política en el campo de la burguesía. El Poder Ejecutivo, representado por la Presidenta, se ha retraído por un lado a Olivos, por otro lado al Calafate, y ha dejado a un chaqueño como maestro de ceremonia. Ya no puede gobernar sobre la base de la claque que lo sostenía hasta ahora. Ha empezado a llamar al viejo peronismo, al viejo pejotismo, a ver si arriman. Y bastaron 2 semanas del viejo pejotismo arrimando y se pudrió todo cuando se produce el autoacartelamiento en Córdoba y la reacción de la camarilla kirchnerista es: caguemos a De la Sota y dejemos que se reviente y después vamos nosotros, y se incendió Córdoba. Y entonces tuvieron que ir a socorrer, y el propio Capitanich tuvo que ir a socorrer al Chaco, que había dejado en manos del vicegobernador. Y entonces estalla, bajo el lugar menos pensado, como un acuartelamiento policial, una crisis salarial enorme, que no es otra cosa que la consecuencia de una gigantesca crisis inflacionaria. Diciembre va a batir todos los récords de inflación. Y en la República Argentina, el 70% de los trabajadores ganan menos de 3.800 pesos. Y el 75% de los jubilados ganan 2.400 pesos. Es decir, no es un país para jugar con la inflación. Mientras hay esa desintegración política en el aparato del Estado, logramos reunir estas fuerzas y presentarnos adelante, con toda una cantidad de contradicciones que para el Partido Obrero son simplemente escollos en el camino de la construcción de un gran partido obrero. Pero nosotros estamos agrupando esas fuerzas. Y la manifestación del día de ayer
es una expresión de eso, porque de hecho, no fue nuestra intención, pero el resultado general de los acontecimientos es que la CTA tuvo que llamarnos por teléfono y venir al local central del Partido Obrero en Bartolomé Mitre a decirnos, che, tenemos que hacer una acción en común. Es decir, que para hacer una acción en común, una de las centrales obreras del país tiene que venir a discutir con el Partido Obrero, y lo dijo Micheli, cuando le preguntaron en Clarín. Dice, ¿y cómo es que usted hace un frente con el Partido Obrero siendo una central sindical? Ah, bueno, pero ya tienen 1.300.000 votos. Es decir, que este proceso tiene su implicancia política. Nosotros tenemos que considerar ahora los problemas de aquí en más desde ese ángulo. No importa qué jóvenes seamos y la experiencia que todavía tengamos que desarrollar, pero estamos ante una responsabilidad política. Cuando uno recibe 1.300.000 votos, tiene que pensar que hay 1.300.000 personas que están diciendo, ¿y ahora qué hacen? ¿Cómo actúan? ¿Cómo se referencian? ¿Qué indicaciones nos dan? ¿Cómo amplían nuestra organización? En la frase de Laura Kohn, invitando a todos los que están sentados aquí, y yo agrego, incluidos los que están parados, a incorporarse al Partido Obrero, no hay solamente una postura proselitista. Hay un planteamiento referido a la necesidad de ensanchar el cauce de la intervención popular. Esta es la idea. Y a empezar a manejar los instrumentos futuros de un poder de trabajadores. ¿Y cuál es ese instrumento futuro? La comprensión de los problemas. ¿Y dónde está el interés de los trabajadores frente a ellos? Todo el problema de la política pasa por el bocho. No pasa por las otras cosas que uno cree porque tiene el ejército, tiene la policía, tiene esto. ¡No! La masa lo que tiene que superar son una cantidad de limitaciones en la comprensión de la situación que están viviendo. Cuando lo alcanzan, no hay fuerza que se les pueda oponer. Este es el trabajo político esencial. Y entonces el mensaje, incorpórense al Partido Obrero, es súmense, no como un número, sino como un cuadro de la clase obrera, como un cuadro de los trabajadores, como un cuadro progresista. Porque colectivamente vamos armando esta salida política. En numerosos discursos, o mejor dicho al revés, en varios discursos, señalé numerosas veces lo que me parece como lo más impactante y lo más educativo, y lo que tendríamos que seguir con más cuidado de aquí en adelante, sobre todo lo que está ocurriendo, que son las elecciones de Salta. Y quiero explicar por qué. Porque de un modo general, nosotros opinamos, todos, quiero decir, no solo yo, cualquiera de ustedes, que como consecuencia de una muy buena campaña política, como consecuencia del desprestigio de nuestros adversarios, la claridad de nuestros planteos, los avances que hemos tenido en la juventud, en el movimiento obrero, en la fábrica, en la comisión interna, etc., 300.000 votos. Como ustedes ven, en esta forma de pensar, el acento sobre lo que hemos logrado está colocado en el Partido Obrero y en el Frente de Izquierda, que hizo tal campaña y remató tal trabajo. El caso de Salta es importante porque hubieron 4 elecciones en Salta en 4 meses, una elección por mes. Y de elección en elección fuimos creciendo el 30%. El 30% en la primera elección respecto a 2011, el 30% en la segunda elección respecto a la primera, el 30% en la tercera respecto a la segunda. Ahí elegimos nuestro diputado nacional, que se ha transformado en un emblema, porque el momento en que él está jurando en el Congreso ha sido tomado por los canales como una figura para repetir, no sé si lo han visto repetidamente.
un compañero alto, con el puño en alto, jurando en forma muy vigorosa, y en la última elección, en que consagramos a la primera senadora nacional en la provincia, por el Partido Obrero, otro 30%. ¿Qué significan estos números? Estos números significan que a medida que se producía un crecimiento electoral, la masa de la población salteña fue viendo que se estaba construyendo una salida y fue sumándose a esa salida y construyendo ella la salida. Ella fue construyendo de 30 en 30 en 30 el canal de la victoria. Yo he participado de estas 4 elecciones en 2 en Salta, y en la última me esforzaba por decirle, en el afán de que saliera electa la compañera senadora, me esforzaba por decirle en los actos públicos, en la televisión y en la radio, al pueblo de Salta, que no dejara de rematar un trabajo que venía haciendo desde 3 elecciones antes, construyendo ladrillo por ladrillo, y ahora tenía que hacer el remate, darnos los votos para que entre la senadora, lo que significaba 30% y una diferencia de 13 puntos sobre el peronismo. Una masacre política completa respecto al gobierno de la provincia y al partido político en principio más importante que ha tenido la Argentina. Porque es una construcción popular. Y también señalé, este es un detalle, que era el único lugar donde un proceso de este tipo iba acompañado de algo que yo percibía en el oído. La gente me hablaba en plural. Me decía, el domingo ganamos. Y el tipo yo no lo conocía y no creo que fuera del Partido Obrero. Es decir, que él ya estaba subido a la victoria, y así mucha gente. Pero no era simplemente esto. La noche previa a las elecciones, la noche no previa, pero la noche de la veda, el jueves famoso a la noche previa a las elecciones del domingo, me ocurrió en un lugar que 2 trabajadores, en 2 circunstancias diferentes, pero en un breve lapso de tiempo, me instruyeran cómo actuar de aquí en más. Y me dijeran, uno, Jorge, por favor, no nos apresuremos, hagamos el trabajo metódicamente. Fenómeno. Lo vi por la calle. No sé a quién votó antes. El tipo ya estaba subido a este proceso político. En cambio otro me dijo, ahora más firmeza que nunca, etcétera, etcétera. Quiero aclarar que esta votación excepcional se hizo en una provincia donde el último mes y medio hubo una batalla feroz contra el Partido Obrero. Feroz. Es decir, que nadie se equivocó cómo se debía votar, porque la Iglesia ordenó a todos los sacerdotes a que llamaran en las iglesias a no votar por el partido, en función de que nosotros habíamos dicho, ustedes saben que hay educación religiosa obligatoria en Salta, habíamos dicho educación religiosa obligatoria no, educación sexual sí, anticonceptivos, ¿no es cierto?, y derecho al aborto. Entonces se desencadenó una campaña violentísima. La campaña decía que no entendíamos la idiosincrasia salteña, es decir, que éramos extranjeros en nuestra propia provincia. Veníamos de Asia y éramos extraños a la saltenidad, que era el profundo catolicismo del pueblo de Salta. Nosotros decidimos reforzar la defensa de nuestras posiciones. Y como consecuencia de eso, en las 2 elecciones subsiguientes, antes a que se desatara esta campaña, crecimos otro 30% en uno y otro 30% en el otro. Los únicos que somos salteñizados, conocemos la idiosincrasia salteña, al menos la de las masas salteñas, que sufren los problemas que sufren, es el Partido Obrero. Entonces tenemos, yo veo en esta construcción de abajo, montado sobre una orientación, entre comillas, de arriba, porque nosotros no estamos arriba de nada, veo la perspectiva futura, sobre la que tenemos que trabajar. Y ahora el país va a ir de crisis en crisis.
especialmente en el campo económico y en el campo político. Este gobierno va a cambiar de ministros varias veces en 2014. Va a pegar esquinazos de un lado a otro, va a tratar de armar coaliciones para ver cómo puede gobernar. Y hasta puede llegar a volver al esquema que le va a durar muy poco tiempo de un gobierno totalmente personalizado. ¿Se entiende? Pero vamos de crisis en crisis y la responsabilidad que tenemos como Partido Obrero es ampliar el campo de nuestra acción política. Porque la izquierda, de un modo general, tiene la enfermedad del sectarismo, fruto de que nunca la escucharon millones de personas, sino que vive en el microclima de su propia existencia. Si el Partido Obrero no tiene esa característica, es porque aún cuando no nos escuchaba nadie, sabíamos que mientras no nos escuchara nadie, nuestra existencia real era provisional, que teníamos que romper ese marco. Y lo hemos roto varias veces. ¿Quién construyó el movimiento piquetero en Argentina? Una de las fuerzas principales fue el Partido Obrero con el Polo Obrero, que paralizaba el país y defendió la sobrevivencia de los trabajadores. Cuando aquí el 50% no tenía laburo, empezaron a aparecer las primeras medidas arrancadas para esa sobrevivencia. Ahora veo por la calle gente que está muy bien, pero que me dijo, yo en el 2002 estaba entre los piqueteros porque no había nada, ningún laburo, nada. El Partido Obrero ha jugado un rol importantísimo. En lo profundo de la conciencia popular está. Hemos crecido ahora porque todas las capas de las que se forma la conciencia de un pueblo se han ido agregando, una poniendo encima de la otra. El partido que combatió esto, que esto, que esto, que esto. ¿Ustedes por qué creen que a las 10 horas, a las 4 horas y a las 3 horas o a los 20 minutos del asesinato de Mariano Ferreira teníamos a los docentes con un paro general, fábrica con un paro general y al otro día 60.000 personas en la calle? Porque habían matado a un joven del Partido Obrero. Habían asesinado a la burocracia sindical a un luchador del Partido Obrero. Mariano Ferreira pagó con su vida la autoridad creciente del Partido Obrero, del partido en el cual él militaba, el partido que él estaba construyendo y que estaba construyendo como dirigente. Tenemos que tener presente todo esto porque no hemos creado un partido político para pasar el tiempo, sino que lo hemos creado para definir la historia del país. Ese es el objetivo, definir la historia del país. Y nos hemos aplicado sistemáticamente. Y hemos admitido retrocesos y sacado conclusiones de retrocesos y desmoralizaciones. Todo eso fue una experiencia. Ahora hay que ver si esa experiencia es capaz de llevarnos a la victoria. Pero tenemos que abrir ese camino. Y espero que todos los compañeros de La Plata, y en la provincia de Buenos Aires, y el sur de la provincia, pero el conjunto de la provincia, sea capaz de darse sus objetivos. Yo hablaba con un compañero chofer. Tenemos que darnos el objetivo de terminar con la burocracia de la UTA en la ciudad de La Plata o en todo el distrito, me refiero incluidos Ensenada, Berisso. Empezar a crear delegados activistas entre los trabajadores y entre los choferes. En la agenda del Frente de Izquierda del Congreso Nacional figuran las 6 horas que hemos conquistado para el subte para todos los choferes y figura para todas las enfermeras. Hay todo un planteo de reducción de la jornada laboral por trabajos insalubres, sea por razones psíquicas, físicas, etc. Y tiene que ser una bandera. Y tenemos que darnos objetivos metódicamente. No hay que alcanzarlo mañana, pero tiene que ser un objetivo. Hay otros objetivos de la organización. La única fuerza política que puede organizar realmente hoy es el Partido Obrero, porque es la única que tiene un objetivo estratégico. Los objetivos estratégicos de los demás se han desmoronado.
El objetivo estratégico de crear un progresismo se desmoronó. Pino Solanas sale en una foto con la mesa de enlace, con la sociedad rural. Chao, progresismo, se desmoronó. Es como esos tipos que ya no tienen ambiciones en la vida. Si ustedes miran, se les han ido las ambiciones, no las personales porque roban como animales, pero las ambiciones de tipo político y todo lo demás, las que todavía podían tener, se han derrumbado. Y nuestras ambiciones son las más altas de nunca. Entonces, ¿quién puede organizar? ¿Puede organizar algo sin ambiciones? Sin una ambición estratégica, sin un objetivo transformador, que no procure a través de esa organización disponer de más fuerzas y de mejor calidad para que la crisis no la paguen los trabajadores? Sobre nosotros recae. Entonces acá el desafío lo tiene enteramente el Partido Obrero. Vívanlo de esa manera, discutan todos los problemas, hay que hacer planes, hay que acercarse a los compañeros, todos se tienen que incorporar a una causa que es muy importante. Ayer se hizo el acto y como muy bien me lo señalan algunos compañeros hoy, no cayó solo del 1.300.000. Antes del 1.300.000 y después del 1.300.000, el Partido Obrero fue el que más se esforzó por la marcha de los trabajadores de las grandes industrias de la zona norte de la provincia de Buenos Aires por la abolición del impuesto al salario. Y progresivamente, bajo la bandera del SUTNA, el sindicato del neumático del norte de la provincia de Buenos Aires, empezaron a desfilar y a marchar 4.000, 5.000, 6.000 trabajadores. Entonces la burocracia sindical tomaron nota. Hay un movimiento obrero desde abajo, que además está tomando una fisonomía política. En el último plenario del SUTNA, que quiero decir no solo de neumáticos, sino todo de la zona norte, pero que se acostumbra a llamar plenario del SUTNA porque lo convoca. El SUTNA, cuando se mencionó el Frente de Izquierda, hubo una ovación. Es la primera vez en la historia de los últimos 40 años que el movimiento obrero cotidiano, sindical, reivindicativo, se identifica con una causa política socialista. Y es la unidad de la izquierda y del movimiento obrero. Eso ocurría cuando mi padre militaba. Después no ocurrió más. Se rompió esa unidad entre la política socialista y el movimiento obrero práctico, organizado, real, general. Ahora lo estamos reunificando. Es la llave maestra que abre todas las puertas. La unidad de la izquierda y el movimiento obrero es la llave maestra, es el fin de la dominación capitalista. Y hay un avance en esa dirección. Como ustedes ven, son todas cuestiones de tipo estratégica. Cuando uno organiza un mínimo de trabajo en la UTA, está poniendo los elementos de una cuestión estratégica que ya está en desarrollo, porque 1.300.000 compañeros votaron. Y tenemos que enfrentar esta situación con grandes contradicciones, porque el problema del sectarismo evidentemente sigue infestando la fila de la izquierda. Pero el problema principal es ampliar el campo de acción política. El campo de acción política barre con cualquier resistencia sectaria. Queda sepultada por la intervención de grandes luchas, grandes masas y grandes organizaciones. Entonces, hoy 20 de diciembre, celebrando los grandes avances que ha tenido el Partido Obrero en La Plata y que anunció Laura, y acercándose a las fiestas, y viendo que este barrio recibe con una enorme alegría que le hayamos cortado la calle. No hay una sola protesta. Parece que la calle estuviera más segura. Parece que inclusive hubiera menos ruido. Es una forma nuestra de mostrar cómo es el socialismo. Que se puede beber, se puede comer, se puede discutir y hasta los que están en los balcones disfrutan. Entonces,
Felices fiestas para todos los trabajadores, para el Partido Obrero, para el Comité de La Plata, para los amigos, para los simpatizantes y un gran 2014, un 2014 de victoria. Gracias.